Sí, Jeremy, estamos en vivo. Hola, Eso nunca lo hemos hecho. la primera vez que grabamos en vivo y Sí. en el mismo lugar. Y en el mismo lugar. Va. Pues hoy hemos estado platicando de la necesidad de hablar sobre un tema que surge en todos los lugares. Surge en la escuela, surge en el trabajo, En familia. en familia, en la calle. O sea, no solo es un tema de la escuela o de los niños. Pasa en muchos lugares y es el bullying. El molestar, el acoso. Sí, el acoso está chingando a una misma persona. El bullying, tal como yo lo veo, es cuando una persona o más empiezan a hacer, o sea, actos negativos hacia una misma persona constantemente. Actos pueden ser palabras, pueden ser estar pegando, ¿no? O sea, pero pueden ser desde palabras, actos o exclusión. Sí, puede ser ley del hielo. Totalmente, la ley del hielo. Hay muchas formas, pero son actos negativos, repetitivos hacia una misma persona, ¿no? Sí, la cuestión del bullying es que es una situación problemática porque va directamente a las emociones de las personas y es un sufrimiento constante que realmente marchita tu existencia. Yo que he trabajado con, por ejemplo, casos de la secretaría en el que literalmente el bullying ha hecho que haya muertos, suicidios. Hubo una vez a un chavo lo estaban molestando tanto durante muchos años que en el momento que se desesperó apuñaló a un compañero suyo en el cuello y lo mató. Imagínate, o sea, estoy hablando de un caso exagerado, sí, claro, ¿verdad? O un caso en el que una persona ya está tan desesperada y tan mayugada que la forma de decir alto ya corresponde al daño que se le ha hecho interiormente, ¿no? Sí. Y obviamente no hay una justicia social, puesto que al menos esta persona fue a prisión, ¿no? Sí. Digamos que tuvo un castigo de la sociedad sin tomar en cuenta todo lo que pasa detrás. A mí se me hace súper problemático el bullying porque es, al menos en nuestra cultura, tan normalizado, Sí. tan socialmente aceptado. Hasta desde maestros hacia alumnos. De maestros hacia alumnos, alumnos entre alumnos. Yo he visto parejas que se bulean súper feo entre ellos. O el jefe hacia uno de los empleados. O sea, esto es completamente normal. O el papá o la mamá a los hijos. Sí. O a un hijo y no al otro. O sea, normal es horrible decirlo, pero normalizado me gusta muchísimo más, ¿no? Sí, y es algo que está como en la cultura y la normalización hace difícil hacer un frente social para erradicarlo de nuestra cultura, sí, porque no es algo que está haciendo el gobierno ahí, o sea, es algo que los mismos individuos, por inconsciencia, por falta de empatía y por crueldad, y también por falta de amor propio, es una actitud que no nos conviene. No. Pero pasa por todos los lugares y para mí lo que es tan difícil es que realmente nadie sabe qué hacer en estos casos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haces tú si tu hijo está siendo bulleado en la escuela, ¿no? Y lo sacas. Lo sacas, no lo sacas, lo crees, no lo crees, qué tanto lo apoyas, qué tanto no. Los maestros que ven bullying en la escuela, ¿qué hacen? No lo perciben, o sí lo perciben, pero deciden no hacer nada. Es súper complejo. O sea, yo personalmente he sido bulleada en la escuela. Nadie intervino en ningún momento. Mi mamá me dijo que lo mejor era simplemente no hacerles caso, ¿no? Entonces aprendí a no hacerles caso, pero también he sido bulleada como adulto, en un grupo de adultos, ¿no? Y eso, o sea, ¿a dónde vas entonces? O sea, se supone que en la escuela por lo menos deberías de poder hablar con un adulto, pero como adulto tampoco, o sea, cuando estás así, no hay como herramientas, no sabemos cómo tratar esto. Y creo que todos, como cuando vemos a nuestros hijos expuestos, como que
queremos quitarlo de ahí, queremos defenderlo, queremos protegerlo. Evitar que pase por algo así. Totalmente, totalmente, porque es muy desagradable y la verdad es que el bullying sí tiene secuelas desde donde pasa hasta el resto de tu vida. Sí, justamente hice una encuesta en Facebook preguntando si alguien había sido bulleado y qué efectos había tenido en su vida. A mí me impresionó ver amigos conocidos de más de 20, 30 años que aún en su vida adulta siguen cargando con los efectos de lo que el bullying creó en ellos. El tolerar tantas agresiones realmente cambia tu forma de relacionarte con las personas. Sí. Me gustaría como introducir a este tema que el bullying se le pone este nombre cuando a la herramienta de ridiculizar o agredir socialmente a alguien se vuelve un problema. Sí. Pero es una herramienta bastante útil para cuando quieres que en un grupo, no sé, alguien se cree mucho, es muy presumido, tiene valores que van en contra de lo que queremos crear, Sí. pues como ridiculizar ese tipo de actitudes hacen que la conducta cambie. Sí, definitivamente. Pero cuando la conducta cambió, ya no es necesario seguir haciendo eso. Sí. Simplemente es una herramienta social que se ha ocupado, o sea, en las culturas más originarias, que incluso hacían canciones burlándose de las personas que se creían mucho y acumulaban riquezas sin necesidad, que no compartían. Sí. Entonces, ese tipo Como de... para evidenciar un comportamiento socialmente no adecuado, ¿no? Exactamente. Y ahí sí sirve muchísimo, se vuelve como una presión grupal para que esa persona tenga chance de ajustar su comportamiento a fluir mejor con el grupo, ¿no? Sí, y también la ley del hielo es algo que se usa con mucha crueldad, pero también tiene su función, ¿no? Sí. Cuando alguien está haciendo algo, es para cambiar conductas Sí. sociales. Ese es el principio de que existan ese tipo de tecnologías, pero creo que han sido mal empleadas y el hecho de que se hayan abusadas, ¿sí? Y el hecho de que esté tan normalizado hace que los adultos que vemos bullying nos complique nuestra interacción y nuestra relación con eso. Sí. Bien preguntaste, ¿qué hacer al respecto? Es un tema que yo creo que da mucho espacio para el debate y el diálogo. Sí, definitivamente. Y tampoco nos gustaría dar una fórmula o decir el bullying es malo o es bueno como tal. Simplemente reconocemos los efectos negativos que tiene nuestra sociedad, Sí. y nos gustaría hablar de qué es lo que podemos hacer como adultos y bueno, en este caso, cuando estás al cuidado de niños, sobre Sí. todo, de niños y niñas, porque ellos ven en los adultos un modo de referencia. Sí. Por ejemplo, yo no me di cuenta cuando en los juegos yo buleaba y competía, ¿no? Es algo que ya estaba en mi cultura y hasta que un amigo me ayudó a verlo y fue como de, claro, si yo buleo y si yo digo, vas más lento, no puedes, empieza a pasar algo con el autoestima. Sí. Y los niños aprenden desde los adultos cómo suceden este tipo de cosas. Sí. Es complejo, la verdad, porque como pasa en cualquier aspecto de nuestra sociedad, es difícil evitar que un niño o una niña se exponga al bullying. Sí. Es como, ¿a dónde lo vas a llevar? Sí, la verdad, así lo siento. Siento que es como existe en todas las partes. Y lo que ha sido siempre mi consejo, si alguien me pregunta, cuando los tienen en un lugar donde no hay una voluntad de crear una cultura diferente, donde están haciendo el ojo ciego a la situación, es sacarlo. Porque muchos adultos me dicen, es que tienen que aprender a confrontarse con esa situación. Pero la verdad es que puede ser tan peligroso emocionalmente hablando que exactamente, o sea, te llevas cicatrices por el resto de tu vida. Así que yo no creo que en una situación de abuso un niño debe de quedarse ahí demasiado tiempo. Si tú hablas con los maestros, si hablas con, qué sé yo, el director, la directora de la escuela y nadie hace nada, hablas con los otros papás y todos, pues es el pedo de él, que aprenda a defenderse, ahí yo creo que sí hay un problema y yo definitivamente no dudaría mucho para sacar a mi hijo.
Pero luego estamos viendo lugares donde sí nos preocupa muchísimo tener una cultura muy diferente, donde queremos realmente crear un contexto tan amable y tan seguro emocionalmente para los niños, que sí estamos ahí. Pero yo escucho también a muchas familias, muchos papás con preocupación, ¿no? Pero entonces tú tienes que entrar y decirles que no. Ok, es bien interesante lo que compartes porque sí, definitivamente al ser una problemática social involucra a todas las personas. Y cuando queremos cambiar la cultura del bullying, no la puede cambiar solo el buleado. Es muy difícil, ¿no? Se llegan a extremos complicados. Y quiero agregar que el que está bulleando también tiene como algo por qué lo está haciendo. Claro. Entonces hay que entender también de dónde viene, ¿no? Hay que entender que hay necesidades no satisfechas. Sí. Yo cuando he visto a una persona bulleando, rara vez está sola. Requiere de un quórum de testigos y de apoyadores. Y de apoyadores que estén como riéndose además y disfrutando junto con él el bullying. Si él está solo, ya no es bullying, ya es un problema entre dos personas que se tienen un conflicto y que están en pleito. Y para mí una de las necesidades insatisfechas de alguien que está bulleando es esto de sentirse parte de, sentirse incluido en el grupo. Entonces, como no sabe cómo hacer eso de una forma sana, empieza a jalarlo de manera muy, muy malsana y muy disfuncional y se vuelve bullying. Pero ya de repente tiene un grupo y puede sentir que, pues ya por lo menos estoy incluido, formo parte de este grupo. Y muchas veces los apoyadores, misma necesidad que quieren satisfacer, quieren sentirse parte de y no en el otro campo. El bullying tiene también el principio de que hay una ilusión de empoderamiento cuando estás sometiendo a alguien. Sí. Y que el grupo se siente poderoso por encima de alguien más que pueden pisotear todos sus derechos. Sí. Y sí, muchas veces sucede eso también. Si tú como persona no sientes tanto poder en tu vida como para tomar decisiones, iniciativas, si te sientes desempoderado en general, esto puede llegar a ser una de las estrategias justamente para empoderarte más. Pero es a costo de otra persona. Sí, claro, cuando vemos bullying en un niño o niña, sobre todo también, creo que no vamos a hablar tanto de adultos en este programa, vamos a hablar más de qué pasa con los niños y las niñas. Sí, definitivamente quien bulea debemos revisar qué necesidad no satisfecha tiene antes de juzgar como malo, agresivo, malvado, perverso, buleador. Por más que sean intensas las provocaciones que haga, algo está deseando satisfacer adentro suyo, que hacer eso le causa, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, muchas estrategias que he estado viendo es que también cuando los testigos dejan de sentir divertido lo que está pasando, el mismo buleador se siente mal, ¿no? Sí. Cuando ya se pasó y es como de, uy, eso no es gracioso ya, sientes culpa y remordimiento. Sí tiene todo que ver con las personas que refuerzan, que te alientan a bulear. Eso es súper fundamental. Bueno, me gustaría hablar de... ¿Qué hacer entonces, no? ¿Qué hacer entonces? A veces, como dices, hay también presión social, sobre todo cuando estás con un grupo, eres responsable o cuando eres papá o mamá, de intervenir inmediatamente y evitar. Yo recomendaría intervenir cuando el bullying ya está en niveles peligrosos para la salud de una persona. O sea, si estás viendo que están bulleando a alguien parado de cabeza en un balcón, pues vas a ir a intervenir inmediatamente porque está peligrando la vida de alguien. Sin embargo, si hay se deben juntar varios factores para que la cosa salga bien. Se debe juntar el factor de que la comunidad en la que te encuentras desee cambiar esa cultura. Eso es bien importante, que papás, mamás, directores, maestros o los que están alrededor sean conscientes de que el bullying es algo que no quieren en su comunidad. Eso es, si eso no está, es necesario hablarlo y llegar a acuerdos.
es mucho más fácil cuando hay acuerdos claros en la comunidad. A veces se entiende que no queremos bullying, pero nunca se ha dicho en voz alta. Sí. Entonces es bien importante dar los acuerdos desde el inicio, como oigan, aquí nos respetamos, nos cuidamos, y si este tipo de conductas suceden, pues ¿qué va a pasar? También sirve mucho prevenir el bullying hablando de qué procesos o qué protocolos internos tenemos para combatirlo. Sí. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el para no me gusta. Cuando alguien está, como la palabra no ya dejó de ser útil, puedes decir no y lo siguen haciendo no, sí, y lo siguen haciendo, tuvimos que diseñar un comando específico que es para no me gusta. Cuando escuchas para no me gusta y se introduce como una herramienta, es cuando ya te están haciendo algo que ya se sale del juego por completo. Claro, sí. Porque a veces se supone que estemos ahí por consentimiento. Pero ¿cuántas veces en la vida hablamos de eso? Fuera del contexto sexualizado, ¿no? De que también una conversación debe de ser con... Sí, consensuada. Exactamente. O un juego. O un juego, ¿no? Y si ambas partes ya no quieren estar o no les gusta, para no me gusta. Si el para no me gusta no funciona porque te siguen molestando, el segundo paso es pedir ayuda. Lo importante o lo interesante es de que tú le puedes pedir ayuda a tus amigos, a tus compañeros o a los adultos. Sí. No necesariamente los adultos somos los que deberíamos tener la autoridad de frenar un momento de bullying. Si queremos que realmente funcione, deberíamos alentar a los niños y niñas a que se empoderen, a que ellos también, incluso un niño más pequeño de edad, podría estar viendo una actitud de bullying y decir, oigan, para no me gusta, y debería poder ser igual de respetado que si un adulto lo dice. Eso es complejo de conseguir, pero cuando pasa te das cuenta cómo se crea un tejido social. A mí me encanta en Educambiando que los chiquitos son súper guardianes de los acuerdos. Uh-huh. Como de, oigan, ahí no se puede correr, oigan, juego intenso afuera, oigan, esta persona ya dijo para no me gusta, y entonces es importante que todos nos empoderemos en detener ese tipo de cosas, no solo los adultos. Sí. Y si pedir ayuda y decir para no me gusta no funciona y la persona te sigue molestando, porque puede que también la persona olvide poner límite, puede que olvide pedir ayuda, ¿no? O que sí, simplemente se congele y que no sepa qué hacer. Entonces sí, eso es súper común. Entonces tratamos de diseñar digamos que formas o formatos sociales que nos ayuden a cambiar estas estructuras. Nosotros le llamamos Consejo de Cultura. Uh-huh. Es un grupo de personas que voluntariamente se anotan para ser consejeros de la cultura que queremos crear. Entonces, cuando existe un Consejo de Cultura que, ojo, no es la dirección, no es como te vas a la dirección, entre paréntesis, Consejo de Cultura. No, el punto de Consejo de Cultura es que son personas encargadas de pensar, de indagar, de averiguar qué es lo que está pasando, que una persona no puede detenerse al momento de molestar a alguien, y qué pasa con una persona que no se defiende o que no pide ayuda. Digamos que es cuando ya se abre un caso que no se resolvió con pedir ayuda ni con decir para no me gusta. Sí. Porque si esas cosas no funcionaron, es porque hay un trasfondo que no estamos viendo. ¿Qué cosas están pasando en casa de la persona que bulea? Claro. ¿Cómo se siente emocionalmente? ¿Por qué el que pide ayuda no pide ayuda? Sí. ¿Por qué hay que le digamos a todos que las personas estén diciendo ya, para, no me gusta, no funciona? Entonces ya estamos hablando de casos que requieren una indagación más profunda. Sí. Hablar con el individuo para solucionarlo. Y también es súper saludable decir, ok, reconocer que no eres capaz de detenerte al momento de bulear por la situación que sea. También en muchos casos se decide como dar aire entre esas relaciones, ¿no? Como vamos a darnos espacio porque esta relación ya es demasiado tóxica, y también es digamos, válido llegar a ese tipo de resoluciones, pero es como el caso extremo cuando ya no se puede resolver hablando, pensando, proponiendo, dialogando, tomando decisiones y juntos queriendo transformar la cultura. Lo complicado de cuando los adultos intervenimos todas las veces es de que
Si vemos al bullying como, vamos a llamarlo una enfermedad dentro de un cuerpo, el cuerpo requiere generar anticuerpos que combatan ese tipo de cosas. Sí. Cuando un adulto interviene todas las veces, pero estoy hablando de todas las veces que se da cuenta, y para el bullying, simplemente hace que ni los buleadores ni los buleados aprendan a resolverlo por sí mismos, y cuando los adultos no están, ellos lo van a hacer y no pueden pararlo. No saben cómo. Yo creo que hay que entender que muchas veces los que son buleados y los que están buleando, ambas partes carecen de estrategias. No saben cómo salirse de ahí. Y que nosotros intervengamos y pongamos un límite no significa que aprendan absolutamente nada. Y que el chiste, para nosotros por lo menos, es que aprendan a desarrollar estas estrategias que se basan obviamente en reflexiones de cómo te sientes tú, ¿no? Y cómo me sentí yo, cómo se siente el que es buleado, cómo se siente hacer el bullying, cómo se siente escuchar cómo se siente el buleado, y tú que estuviste ahí apoyando a los que están buleando, ¿cómo te sientes tú? ¿Por qué lo hiciste? O sea, todas estas reflexiones, ¿no? Y a partir de ahí poder encontrar otras estrategias, porque hay maneras de pararlo, o sea, empezando por la introspección, ¿no? de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Puedo detenerme? Hay algo que yo he observado, y es de que no puedo hablar de una regla, pero sí de un patrón en el que los que bulean normalmente son buleados en alguna parte de su vida. Sí. O en el pasado los bulearon, aprendieron y ahora bulean, y lo cual es interesante porque las reflexiones van a ¿cómo te hizo sentir a ti cuando te buleaban y por qué replicas esto? Sí. O así como ¿te ha pasado en algún momento? ¿No? ¿Cómo te hizo sentir? Y yo he visto casos de papás y mamás que bulean a los niños, tonto, menso, eres pésimo, no eres bueno para nada, inútil, y violencia física. Es muy normal que esos niños y niñas buleen en sus contextos, sí, ¿no? porque no saben cómo hacerlo diferente. No, y porque están viendo que así es la relación, es un aprendizaje como de, ok, así es la cosa, ¿no? Así nos llevamos, ¿no? Si hay alguien inferior o con en una posición de menos poder, autoridad o ventaja que yo, me voy a aprovechar. Sí. Y pues sí, es importante ver todo lo que hay detrás de este tipo de actitudes y evitar etiquetar al máximo como adultos y realmente profundizar en lo que está sucediendo, involucrarnos con lo que está pasando. Y es mucho más fácil cuando, supongamos un caso, ¿no? Hay un niño que está buleando a otro y tiene quórum, tiene testigos, ¿no? La forma en la que los adultos podemos intervenir es reflexionando, también recordando los acuerdos que tenemos, también dándole voz al buleado, generar un espacio de seguridad, no de acusaciones y de tú me hiciste y lo que hiciste está mal, sino de poder decir, a ver, ¿qué estás experimentando? ¿No? Vamos a hacer un espacio de seguridad en el que todos podamos hablar y a ver, ¿por qué buleas? ¿Realmente lo disfrutas? Mira cómo se siente. Ese tipo de cosas, cuando se hacen seguido, hacen que esta fuerza de querer bulear vaya bajándose. Sí. Y si los adultos de los papás que bulean y son buleados tienen una buena relación o empiezan a tejer una buena relación, eso cambia mucho las circunstancias. Totalmente, porque creo que muchas veces también, si tú como papá o mamá tienes un hijo que está siendo buleado, pues hasta puedes sentir como rechazo hacia los papás de los que están buleando, ¿no? Y quieres rechazar y quieres excluirlos a ellos en vez de hacer algo tan importante como más bien acercarse, ¿no? Y ver cómo resolvemos esto y cómo mostramos a los niños cómo comportarnos mejor. Exacto, y también esto requiere de un montón de madurez paternal y maternal, porque muchos papás evitan hablar de que sus hijos bulean, porque también los hace confrontarse con, ay, algo estoy haciendo mal como papá, ¿no? O como mamá, estoy fracasando, estoy malcriando, entonces es mucho más cómodo no entrar en ese tipo de conversaciones. O también, si tienes un hijo que bulean, te puede hacer sentir mal como estoy creando un inútil, alguien que no... Te puede preocupar, ¿no? Sí, como no se puede
defender y tengo que protegerlo yo para evitar que ese tipo de cosas le pasen, lo cual no lo creo sustentable a largo plazo, porque no puedes estar como papá o mamá protegiendo todo el tiempo a tus hijos. No, porque no saca ningún aprendizaje de ahí. Eso es el problema. O tal vez aprende a que siempre te van a proteger, ¿no? Y no desarrollas la habilidad. O aprendes a que no eres capaz de resolver esto. Exacto. No puedes confiar en ti mismo, ¿no? Sí, porque... Es complejo este tema, Jeremy. Sí, es súper complejo y yo siento que es difícil acertar a la primera. Sí. Puesto que es un problema que lleva años sucediendo, pero apenas se le está poniendo atención, apenas en el DIF puedes hacer denuncias, apenas tiene una palabra que es bullying. O sea, antes era como, ¿qué? ¿Eso se llama bullying? No, si a mí me hacían cosas horribles cuando era niño y eso era lo normal, ¿no? Y como te aguantas. Pero bueno, ahora tenemos la genial oportunidad de poder ya hablar de estos temas con un espíritu de transformación, como de, ok, sí, ha pasado mucho tiempo y a muchos les ha pasado, pero no porque te hayan bulleado a ti de chico y tú sientas que estás normal o bien, significa que queremos seguir replicando ese tipo de conductas. No está chido. O sea, es lo mismo como cualquier cosa. No te gustaba que te amenazaban, no te gustaba que te castigaban. Justamente por eso, ¿para qué estarlo replicando, no? Yo creo que ya es hora de encontrar otras maneras. Y poder hablar de esto entendiendo que ambas partes son víctimas de alguna manera, ambas partes necesitan desarrollar estrategias y que la negación o la sobreprotección, ninguno de los dos va a funcionar para que esta situación cambie. Claro, y también cuando no se le da espacio, porque es un arte compleja. Porque dices, ok, como adulto no voy a intervenir todas las veces, pero luego estoy viendo qué está pasando. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿No hago? Creo que una forma saludable, primero es dar espacio para ver qué pasa. Al menos a mí me gusta observar, o más que me guste, prefiero primero observar qué herramientas tiene alguien que es bulleado para ver qué dice, cómo lo maneja, qué gestión emocional tiene. También prefiero observar cómo bulea quien bulea, qué palabras usa, qué actitud toma, cómo se está alimentando de eso, porque entonces me da muchas más pistas para después generar una estrategia que involucre a papás, a mamás, a facilitadores y a toda la comunidad de niños. Pero si antes no observo y solo llego y digo, si no doy espacio para ver, porque a veces... Me ha pasado pocas veces, pero sí me ha pasado veces en las que yo ya no he necesitado intervenir, porque estoy observando, estoy dando espacio y de repente ellos mismos lo resuelven. Sí. Entonces fue que, ok, si no hubiera dado espacio, no hubiera permitido que ellos tuvieran la oportunidad de resolverlo. Claro. A veces llega la hermana mayor y dice, pum, a ver, ¿qué onda con esto? Y empieza a haber cambios entre ellos. Sí. Entonces dar espacio es algo que nos permite observar y darles chance a ellos a ver si son capaces de darse cuenta de lo que están haciendo y de transformarlo. Y también he visto cuando el buleado tiene la capacidad de salir de ese espacio, claro, hablando con ellos, reflexionando, no cayendo en sus juegos y simplemente lo terminan aceptando y es como, ok, ya, perdón, fue divertido, pero ahora ya somos amigos y todo bien. Sí. Pero si... Que una hora de bullying, por ejemplo, no va a tener secuelas el resto de la vida si es que hay oportunidad de reflexión, ¿no? Y de poder ver si hay otras estrategias que funcionan mejor. El problema es cuando sigue y sigue y sigue y sigue. Y no se siente chido estar expuesto a eso una hora, pero yo creo que vale la pena la no interferencia. Si eso puede llevar a que o lo resuelvan solos o que realmente saques como este provecho, ¿no? De entender en qué radican las dificultades para después poder apoyarlos distinto, a que desarrollen herramientas y estrategias que funcionen, para que después, cuando no estemos como adultos, ya no pase. Exacto. Es que creo que ese es el punto. Sí. Lograr que cuando los adultos no estén, ellos mismos puedan evitar que suceda ese tipo de cosas.
Y pues bueno, todos estamos aprendiendo, puesto que venimos de una cultura de mucho bullying y Sí. primero los adultos necesitamos como observar, reflexionar, ver nuestra comunicación, nuestro lenguaje, porque luego sin darnos cuenta el bullying está tan metido Sí, que tú te puedes creer chistoso, buena onda con tus camaradas Sí. y no nos estamos dando cuenta que estamos perpetuando algo que queremos transformar. Entonces primero los adultos debemos como reflexionar ante qué situación tenemos y empezar a generar estrategias más útiles sí. con los niños y niñas pues para hacer transformaciones considerables en nuestra cultura. ¿Cómo ves? Creo que Yo creo que ya. sí. Sí, ya. ¿Está bien? Ya podemos preguntar. Yo creo. Bueno, Porque pues también necesitamos comer, tú vas a ir a Explora. bueno, entonces pues nos despedimos. Sí. Si nos acordamos que hay mucho, porque es un amplio, si nos damos cuenta que necesitamos agregar más, pues, Pues hacemos otro video. al respecto. Pues bueno, chao. Gracias, hasta luego.